para que usted Ah, también lo tenga. perfecto, sí. Y estoy con ustedes para poder iniciar esta entrevista tan importante porque tenemos una persona que es conocida en México y también que me ha interesado mucho saber acerca de un tema muy especial que es la psicología realista integral. Así que vamos a iniciar primero haciendo una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en Enciende ellos en el ellos fuego el de tu fuego de amor. tu amor. Envía, Envía tu Señor, tu espíritu, espíritu y espíritu renovará y la todo faz de la será, tierra. renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Bosco Abascal, que está aquí con nosotros. Querido Juan Bosco, ¿cómo estás? Muy buenas Pues tardes. muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. No gozo de la mejor salud posible, pero el entusiasmo que me provoca esta entrevista me hace estar muy motivado para hacerla. Muy bien, doctor. Un gran saludo a Andrea Medina, que fue la que me puso en contacto con usted, no es su alumna. Ah, muchos Y bueno, saludos a mi querida Andreita, claro. justo, bueno, la semana pasada también entrevisté a un psicólogo, a Pablo Caruso, bueno, más joven, me dijo que, bueno, él también va por la misma línea, la batalla cultural, y aplica también la psicología como católico, ¿no? Entonces, en este caso, pues también tengo un psicólogo, pero no solamente psicólogo, sino también es teólogo, filósofo, historiador, si no me equivoco, y que vamos a hablar hoy día sobre su propia escuela, que es la psicología realista e integral. Pero antes de eso, quisiera que el doctor nos hable un poco de él, ¿no? De sus estudios realizados. Doctor Juan Bosco, más o menos, ¿qué estudios usted ha realizado? ¿Cuál ha sido su trayectoria y su formación? Bueno, en realidad la escuela se llama Escuela Mexicana de Psicología Realista. Es el nombre comercial, el nombre profesional, y bajo ese rubro soy ampliamente conocido, tanto en redes sociales como entre un numeroso grupo de alumnos y pacientes a los que atiendo asiduamente y que forman, digamos, mi manera de ganarme la vida, ¿no? Uh-huh. Bien, pues mira, yo te platicaría que para empezar, pues nací, gracias a Dios, en un entorno familiar riquísimo, de altísimo nivel histórico, intelectual, ético y dedicado al catolicismo militante. Mi abuelo, don Adalberto Abascal y del Río, fue jefe número 1 del ejército cristero. Él no participó en las acciones militares, pero era el jefe, el cerebro, el director de toda aquella enorme acción que combatió al gobierno federal en los años 1926 a 1929 y que desgraciadamente pues fue derrotado no en el campo de batalla, sino por los arreglos que inspiraron entre la Grey Católica y el gobierno masón antimexicano, unos desdichados obispos cobardes que en vez de apoyar a los cristeros para continuar una guerra que estaban a punto de ganar, prefirieron pactar con el adversario. Y mal informado, el papa de la época pues también apoyó los arreglos. Entonces mi abuelo quedó pues muy traumado, muy molesto, muy alterado en su equilibrio emocional, en su salud física y mental, y mi papá optó por recibirlo en su casa, donde yo tenía 9 años, cuando mi abuelo llegó a mi casa, a mi habitación, a mi cuarto, y ahí lo tuve durante los siguientes 4 o 5 años mientras él murió, y durante infinidad de tardes, pues él me narró la guerra cristera en detalle. Ya te podrás imaginar el nivel de influencia que él tuvo en mí, con su testimonio, sus aventuras, sus hazañas,
las agrupaciones católicas que él fundó, como por ejemplo la U. La U era el significado secreto de la unión, que después sería la Acción Católica de la Juventud Mexicana, y que pues no, a la fecha existe sobre el papel, pero que desgraciadamente no tiene el nivel de combatividad, de intrepidez y de audacia en la cual yo fui educado, ¿no? Y ahora, por más que intento, pues la verdad es que estoy rodeado de gente tibia y gente cobarde que no se dedica, que no quiere emprender acciones valerosas para oponerse a un gobierno perverso, ignorante, a un gobierno mafioso que se dedica al narcotráfico, que se dedica a borrar la fe católica en las escuelas, sustituyéndola por ideología marxista, y ni los empresarios ni los obispos me acompañan en esta pelea que estoy dando prácticamente yo solo. Regresando a mi niñez, pues debo decir que otras dos figuras determinantes en mi formación, pues obviamente fueron mi padre y mi madre. Mi papá, sobre él, Salvador Abascal Infante, se han escrito varios libros. Él escribió muchos libros, pero el libro que lo retrata de una manera más completa, más profunda y más justa es un libro que escribe un hermano espiritual nuestro, Rodrigo Ruiz Velasco Barba, y ese libro se llama Don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Entendiendo por revolución un proceso de descatolización, un proceso sistemático dirigido contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio y a favor de todas las formas antinaturales mediante las cuales hoy se manifiesta la presencia del demonio en la sociedad humana, ¿no? Entonces, por esta razón, pues el mexicano que desafió a la revolución, podemos decir que pues es el heredero y la cabeza de una familia con una importante trayectoria política, opuesta al sistema masónico liberal priista. El PRI es un partido que fue hegemónico hasta que fue sustituido hábilmente por el actual Morena, que no es más que el viejo PRI convertido en Morena para apretar más las tuercas al país y llevarlo con más rapidez a un proceso de comunización, que por ejemplo en Perú, pues por fortuna detuvo la actual presidenta al meter a la cárcel a Pedro Castillo, ¿no? Cosa que acá los católicos aplaudimos a rabiar, porque sabemos la clase de bicho venenoso que es ese personaje, ¿no? Entonces, mi padre desde mi más tierna edad, bueno, imagínate, cuando yo cumplí 6 años, en marzo 11 de 1949, obviamente tú no estabas ni en la mente de tus papás, en ese año, 1949, mi papá me llamó y me dijo, mijito, te voy a formar para que el 6 de agosto próximo, día de mi santo, hagas tu primera comunión. Ay, yo me emocioné muchísimo. Y me dijo algo que me impactó hasta la fecha. Me dijo, ya no solo vas a creer que Dios existe. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Le dije. Sí, me dijo completando su enunciado. Ahora vas a saber que existe. Y me dio una contundente lección sobre las vías racionales para el conocimiento de Dios, que fue nada menos que las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Imagínate a un chavito de 6 años siendo educado en la más alta teología desde la más tierna edad. Bueno, pues esto marcó mi vida obviamente para siempre. Mi madre era una persona pues que tuvo 12 hijos, yo el mayor de 12,
pero que se daba tiempo para leer. Ella no fue a la escuela porque le tocó la revolución cardenista, entonces las escuelas de su niñez estaban cerradas, pero pues ella procuró siempre ser una mujer culta, gran lectora, y todas las tardes o muchas de las tardes que nos reunía en la sala o en el patio, nos leía a Shakespeare, a Dickens, a Tolstoy, libro en mano, unos librotes de 1000 páginas que editaba Editorial Aguilar, una editorial española muy famosa. Ahora aquí tengo como verdaderos tesoros los libros que ella me heredó al morir y que son mi colección favorita y que obviamente pues formaron en mí una hambre por el conocimiento. Te puedo decir que la máxima influencia que lograron mi abuelo, mi papá, mi mamá y mi padrino, don Juan Carranza Chávez, padrino mío de primera comunión y de bautismo, fue una verdadera voracidad por aprender. Digamos que ese es el sello principal de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud y de toda mi vida. La voracidad por aprender. Por eso, no conforme con estudiar psicología, pues al terminar la licenciatura en psicología a los 21 años, le dije a mi papá, oye, pues la verdad es que no sé a qué me voy a dedicar, no sé qué les voy a decir a mis pacientes, porque pues la psicología que aprendí es una psicología intrascendente, es una psicología pseudo-humanista, una psicología que consiste básicamente en poner cómodo al paciente mientras éste alegremente se precipita al infierno. Y esto contradice todo lo que ustedes me han enseñado. ¿Qué hago? Me dijo, estudia filosofía y estudia teología y nunca dejes de estudiarlas. ¿Por qué? Porque son inagotables. Así que ahí está la raíz de mi formación en el hogar. Lo que yo aprendí de mis padres, de mi padrino, de mis abuelos, no tiene punto de comparación con lo que aprendí posteriormente en la formación universitaria, tanto formal como informal, tanto en sistema abierto como en sistema escolarizado. Yo básicamente, más que un alumno escolarizado de universidades, que sí lo he sido, pero más que nada soy un autodidacta. Teniendo las bases, inmediatamente percibo la pestilencia que despiden algunos autores heterodoxos y obviamente me alejo de ellos. Y con las bases que tuve, me resulta relativamente fácil reconocer quién lleva la ruta correcta, quién realmente está orientado y quién es capaz de orientar a los pacientes, a los alumnos, a los consultantes, hacia lo único que vale la pena, que es su último fin. A pesar de sus neurosis, a pesar de su psicosis, de sus trastornos de personalidad, yo descubrí por ahí de los 30 y tantos algo que convertí en un libro que se llama Solo la persona virtuosa es feliz. Entonces, si alguien me preguntara, ¿y tú a qué te dedicas? Pues me dedico a entrenar a mis pacientes para que quieran y aprendan a ser virtuosos. ¿Por qué? Porque la virtud es lo único que da paz, alegría, en cierta forma felicidad desde esta tierra. Regresando un poco a mi niñez y a mi adolescencia, hay un dato muy importante que debo decir que desde los 9 años de edad hasta los 21, o sea, estamos hablando de 12 años, trabajé de 4 a 6 horas diariamente de lunes a sábado como corrector de pruebas y corrector de estilo en Editorial Yus y después de manera intermitente pero frecuente también en Editorial Tradición.
Editorial Yus la dirigía mi padre y Editorial Tradición también, y a la fecha la dirige uno de mis hermanos, el segundo de ellos, José María. En ambas empresas tuve la enorme oportunidad, inapreciable, de conocer a los máximos representantes de la intelectualidad mexicana de aquella época. Probablemente algunos de los nombres que voy a mencionar te suenen conocidos. Por ejemplo, don José Vasconcelos, conocido como el maestro de América; don Alfonso Trueba, el principal historiador mexicano del siglo XX; una de las plumas más finas, católicas, profundamente apasionado por un catolicismo culto, don Alfonso Junco; un maestro de historia extraordinario, Carlos Alvear Acevedo; también Santo Tomás de Aquino era mi compañero de lectura hasta la fecha, porque pues es un autor inagotable; un extraordinario filósofo francés, Jacques Ploncard d'Assac; las obras de San Agustín; las obras de Monseñor Schlarman, un autor norteamericano que escribe sobre historia de México de manera insuperable, extraordinaria; y la Biblioteca de Autores Católicos, que es la principal biblioteca española católica, ya desaparecida, pero que alcanzó a publicar cientos de obras verdaderamente extraordinarias y que forman parte de mi acervo cultural y de mi biblioteca personal. Todo esto pues es infinitamente superior a cualquier currículum de cualquier universidad. Así que cuando yo Exactamente. llegaba al salón de clase, me divertía con mucha frecuencia en hacerles preguntas a mis maestros que yo sabía que no me podían contestar. Y Sí, de todas maneras. era muy divertido que llegaba el día del examen y empezaban a pasar lista, y yo era el número 1 de la lista por mi apellido, ABA, Abascal. Entonces me decían: Abascal Carranza, presente, váyase, tiene 10. ¿Por qué? Porque ya sabían que los iba a barrer en cualquier pregunta que me hicieran. Y bueno, no lo presumo, no es algo para presumirse, pero sí es algo de lo que estoy orgullosísimo y agradecidísimo. Desde luego con Dios, en primer lugar, que me colocó en la mejor familia que yo pude haber tenido, y con mis padres, y con mi padrino y otras muchas personas como las que acabo de mencionar, que influyeron de una manera determinante en mi vida para que yo decidiera, con base en todo lo aprendido con ellos, formar, fundar y desarrollar la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Y Mi primera, justo, perdón, sí, pregunta. no, sí. No, sí, me sorprende mucho toda la formación que se ha tenido, incluso, o sea, es decir, ha empezado su vida universitaria desde los 6 años, Exacto, prácticamente, literalmente, prácticamente. literalmente. Y una cosa muy importante es que empezó en casa, es decir, Sí, una cosa que es bueno decir a los papás, y así no tengan tanta experiencia en cuestión de filosofía, teología, es bueno que ustedes les vayan enseñando los primeros misterios de fe desde sí. niños, para que ellos Bueno, lo de vayan hecho, mi asumiendo. papá era un filósofo profesional y él estudió teología en el seminario. Nada más que abandonó el seminario porque conoció a mi madre. Pero bueno, pues, si no, no hubiese nacido Juan Bosco Abascal, así que nos ha dado Exacto, sí. un buen hijo a la sociedad. La pregunta que quiero hacerle ahora, doctor, es ¿cuáles fueron los motivos, ¿no?, para fundar su escuela de psicología? Ya de alguna manera lo dijo, pero bueno. Sí, mira, puedo decirte que yo empecé mi vida laboral, aparte de trabajar en Editorial Yus como corrector, desde los 9 hasta los 21, para ganarme la vida de una manera más cómoda y tener mi propio automóvil, mi propio departamento. Te estoy hablando de tener casa propia a los 18. Yo empecé a trabajar como profesor con mis compañeros de secundaria y estaba
en la lista de alumnos, pero estaba en la nómina de profesores. Porque en un examen por oposición que sostuve con maestros profesionales, ellos no sabían lo que yo ya sabía. Entonces, a los 15 años era yo el profesor de mis compañeros de tercero de secundaria. Y en la prepa era yo el profesor de ética, de historia y de todas las materias humanísticas. Y ganaba muy bien. Me pagaban espléndidamente. En aquella época ganar 25 pesos la hora era una fortuna. Entonces fui autosuficiente económicamente desde muy joven. Puedo decirte que a los 18 años, o mejor dicho, desde mis 18 años, yo alcancé la autonomía financiera hasta la fecha, gracias a la formación adquirida en el hogar, ¿sí? Que después obviamente fui profundizando y matizando con la formación universitaria. Pero conforme me fui desarrollando como docente, encontré que en lo que yo sabía, como siempre y hasta la fecha, había enormes huecos. Entonces me enfoqué a la filosofía, me enfoqué a la teología, seguí estudiando autores de la psicología, estudié a fondo a los modernos, desde luego encabezados por Freud, Jung, Adler, Ferenczi, etcétera, y descubrí un rasgo que califiqué como antropocentrismo feroz. Algo así como nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre. Lo cual, pues me hizo sentir que estaba yo en una especie de renovación posmoderna del pecado original, expresado de una manera muy atractiva, de una manera muy seductora. Nada del hombre, nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre, fue el común denominador de todas las escuelas que yo estudié entre los 18 y los 30, tanto en las universidades como por mi cuenta propia. Y al descubrir ese gigantesco error filosófico, porque ¿cómo que nada antes del hombre y su creador? Nada por encima del hombre y la ética, invento divino, nada después del hombre y el último fin. Fue ahí donde concebí la idea de crear una escuela de psicología que formara a mis pacientes, a mis alumnos, a mis seguidores, en la idea de que sin un antes, un hoy y un después, en el que está presente Dios siempre, no era posible la salud mental. No era posible un verdadero éxito, ni siquiera a escala mundana. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente freudiano, fíjate, hubo un estudio hecho en Canadá y en Estados Unidos allá por la década de los 50 que demostró de manera fehaciente que solo el 3% de los pacientes psicoanalizados experimentaron alguna mejoría. Imagínate eso. Entonces dije, ¿pero cómo? Bueno, pues entonces esto es un fraude. ¿Y dónde está el fraude? El fraude está en que el terapeuta moderno, el terapeuta tipo Freud, tipo Adler, tipo Jung, o tipo mis maestros de la Iberoamericana, dejan al hombre sin las respuestas y sin las preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Origen, identidad y destino. Y fue así como empecé a concebir la creación de una escuela de psicología que tomase en cuenta las tres cosas: el origen, la identidad y el destino. Entonces fui el fundador y el presidente de mi propia escuela de psicología.
Y fue así como surgió en mí, clara y sólidamente, la idea de fundar mi propia corriente de pensamiento. Porque obviamente la Escuela Mexicana de Psicología no es un lugar físico, no es un edificio, no es una aula, no es un sitio en Internet solamente, aunque lo es también. Es una corriente de pensamiento que ya está muy reconocida en México. Tengo muchos pacientes en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, no se diga. Algunos en Venezuela, aunque en menor grado, porque allá el país está pues prácticamente en poder del demonio llamado Maduro. Y entonces desde la fundación me enfoqué a través de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, de la cual soy fundador y presidente vitalicio, a crear en toda persona que se aproxima a mi consultorio la certeza de que tenemos un origen divino, la certeza de que fuimos creados de manera intencional por Dios para cumplir con una misión individual irrenunciable. La idea de que tenemos una identidad que es la de hijos de Dios, sobre todo y los bautizados, y que estamos en gracia. Y que a pesar de que no estemos en gracia ni seamos bautizados, somos criaturas de Dios y que tenemos un destino final que no se explica sin el conocimiento y la posesión de Dios, como Él se conoce y como Él se posee. Entonces me he dedicado a entusiasmar a mis alumnos en el conocimiento de origen, identidad y destino. Y la verdad es que con mucho éxito, porque las personas me dicen, es que eso nunca me lo explicaron, ni en la escuela, ni en mi casa, ni en la universidad, y lo peor de todo, ni en mi parroquia, ni en la iglesia. Y me preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los obispos de tu país o del mío no se dedican a difundir este conocimiento? Y bueno, mi respuesta es pues que porque no lo estudiaron, ¿no? Entonces no lo saben. Y si lo saben, que no dudo que muchos lo sepan, como que están muy espantados, muy preocupados, muy sometidos por el narcosistema, al menos en mi país, al menos en México, donde tenemos un narcosistema tremendamente sólido, que es el que encabeza Manuel Andrés López Obrador, y que va para largo, va para perpetuarse en el poder a través de su partido, Morena. El clero parece silenciado, sometido y espantado. Y entonces, todavía continuando sobre mi explicación de mi motivación para crear la Escuela Mexicana de Psicología Realista, fui descubriendo una multitud de errores filosóficos y teológicos verdaderamente insoportables. Voy a mencionar algunos de los que descubrí y a los que me he dedicado a combatir. Sobre todo el relativismo. Ay, pues el bien y el mal, pues depende del punto de vista. No existe una norma universal para definir el bien, para definir el mal. Así que llévatelo ligero y tómalo con calma y diviértete. A esta vida venimos a divertirnos, a ser felices y a pasarla bien. Que nos lleva directamente al siguiente error, que es el hedonismo, al cual, desgraciadamente, la inmensa mayoría de mis pseudo colegas invitan a vivir a la mayoría de sus pacientes, el hedonismo. Tú disfruta, tú pásala bien. Si estás enamorado, no importa que sea la mujer de tu vecino. Si tienes un gusto, pues dale un llegue. Si te gusta, no lo dudes en disfrutarlo, pero sobre todo, dicen ellos,
no tengas sentimientos de culpa. Este es un pecado gravísimo del relativismo y del hedonismo. Y luego tenemos el psicologismo, que dice que todo lo que ocurre en la humanidad se explica a través de la psicología. Cosa falsa. ¿Y dónde queda la filosofía? ¿Y dónde queda dónde queda la teología? ¿Dónde queda la revelación? Entonces el psicologismo es muy seductor, pero es falso. También descubrí el sensualismo, el utilitarismo, el escepticismo, no un escepticismo saludable, que consiste en dudar para aprender, sino un escepticismo radical, que sostiene que no podemos conocer la verdad, que es una tendencia que también me he dedicado a combatir. Descubrí también el existencialismo ateo, el irracionalismo, el racionalismo, el materialismo, el positivismo y todos los ismos que no son cristianismo, que son cientos. Y el feminismo también. Ah, por supuesto, se me estaba pasando, ¿no? El feminismo, que es la negación de lo femenino, que es la negación de la verdadera femineidad. ¿Sí? Exactamente. Sí. También descubrí, pues, el neoliberalismo con todos sus brutales errores, el neonazismo, que ya anda por ahí calentando cabezas, el neocomunismo y cientos de errores más que de modo intrínseco atacan a nuestra fe católica en la mente y en el corazón de millones de personas. Exacto. Entonces, así desde 1964, ya voy a cumplir 60 años el año próximo, el 8 de diciembre, una fiesta de Nuestra Señora muy especial. Es un día, el 8 de diciembre, una fiesta mariana de primerísimo nivel. Voy a celebrar mi 60 aniversario de ejercer como psicólogo realista y católico. Al no encontrar centros de estudio que fuesen acordes con mi fe católica, solo tomé materias o cursos selectos. En Argentina, en Chile, en España. En España hay psicólogos y filósofos de un altísimo catolicismo culto, extraordinarios, como Miguel Ayuso, por ejemplo, ¿sí? Y otros de su corriente. Y deseché todos los demás, sin importarme la ausencia de reconocimientos oficiales. Hasta que yo hice, al fundar mi propia escuela, logré el reconocimiento de las autoridades mexicanas. Cosa un tanto paradójica, ¿no? Entonces ahora los estudios que yo imparto son reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una de las secretarías más serias en el otorgamiento de, pues, de certificados para determinados conocimientos que permiten a la persona ser un mejor empleado, un mejor directivo, un mejor trabajador, un mejor obrero, una mejor persona. Me tardé mucho tiempo en lograrlo, pero ya es un avance extraordinario, ¿no? Luego vino un suceso un tanto desagradable. Me conocieron los directores jesuitas de un instituto que todavía existe en Guadalajara, la segunda ciudad en importancia del país, que se llama el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dirigido por jesuitas. Y cuando ellos me conocieron y conocieron mis conocimientos, me ofrecieron la dirección de la Escuela de Psicología a los 24 años. Y pues encantado de la vida lo acepté, ¿no? Pero me duró Hola, muy hola, poco. hola, hola. Sí, te escuché bien, ¿eh? ¿Tú me escuchas? Sí, sí, solo que hubo un Ah, problema, pero ya lo solucioné. No se preocupe. muy Sí, bien. Entonces, a los 2 o 3 años de estar
como director de la escuela, empezó el choque ideológico entre mi formación y el progresismo de los jesuitas. Hasta que pues me corrieron y salí de mala manera. Salí entre una multitud de maestros y alumnos y padres de familia, que no sé si entiendas el término, no sé cómo se diga en Perú, pero acá en México se dice, me dieron pamba. O sea, me aporrearon con bastones, manos, codos, pies y todo lo que pudieron en un trayecto de 300 metros y de ahí pues al hospital. No me mataron porque Dios no quiso, pero bueno, ese fue el final de mi encuentro con los eh, sacerdotes progresistas del jesuitismo mexicano. Y desde entonces no he encontrado ningún jesuita coherente con la doctrina católica. A lo mejor Claro. existe por ahí, a lo mejor en Perú los conoces, o tal vez en Chile o en Argentina, pero acá en Sí, México los definitivamente conocí, no. los conocí, pero ya han fallecido hace 3 años. Sí, bueno, pues es Porque, que ya son muy viejitos, son muy ancianos. Yo soy vivo de milagro a mis casi a mis más de 80, ¿no? sí, sí, Entonces, conocí a buenos jesuitas, yo, al padre Ignacio Muguiro, al padre, a Monseñor Prado, o sea, que fue mi confesor y mi director espiritual también, Monseñor, el padre Muguiro, sí. bueno, pues finalmente estos izquierdosos declaráronse comunistas, partidarios de la teología de la liberación, y pues ya te podrás imaginar el choque tan terrible que sucedió, ¿no? Sí, Eh, me imagino. Más bien, sí, perdón, sí, 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 dime más tú. bien, una cosa que estaba ahí un poquito queriendo aclarar un poco, que viene con la siguiente pregunta, era más que todo eh, lo que es la psicología realista, ¿no? Lo que usted mismo dice, bueno, realista integral, como lo leí, más o menos, Se congeló tu imagen. también, aparte de lo que ha dicho de ver el origen, identidad y destino, la filosofía aristotélico-tomista, o lo Sí, dice realista totalmente. simplemente. La Sí, filosofía aristotélico-tomista es mi fuerte. Conozco otras, sobre todo las escuelas existencialistas no ateas. O, por ejemplo, hay un autor nórdico, Soren Kierkegaard, que es un filósofo existencialista, pero que no es ateo. De hecho, él es un converso. Entonces, no desestimo otro tipo de escuelas, aparte de la tomista, del aristotélico tomista, siempre y cuando tomen en cuenta pues que somos criaturas de Dios. Y por fortuna, Soren Kierkegaard formó una escuela en Europa que tiene muchos representantes y que tiene incluso algunos psicólogos, psicoanalistas, existencialistas, pero católicos, como es el doctor Igor Caruso, que es el presidente de la Escuela Vienesa de Psicología Profunda, que falleció hace poco y que tiene unos libros verdaderamente extraordinarios y que forman parte pues de mi arsenal intelectual, ¿no? Uh-huh. Y que no son propiamente tomistas, pero que no tienen tesis heterodoxas. Bien. exacto, sí, sí. Eh, También usted le dice realista, bueno, lo que hemos visto entre pocas palabras es realista porque no deja de lado lo que es pues la trascendencia, ¿no? Más o menos, algo exacto. que es La propio nuestro, trascendencia vista de manera integral. La integral, trascendencia integral, que está basada, incluso yo tengo un libro que ha sido un éxito editorial, que se llama Somos Inmortales, donde demuestro con base en las teorías de varios autores franceses que el alma humana es científicamente demostrable, ¿sí? Recurriendo pues no a pruebas de laboratorio, sino a pruebas lógicas inteligentes, ¿sí? Y es uno de los libros que más me solicitan, el de Somos Inmortales.
Hay una cosa que no he dicho y que tiene muchísima importancia. En mi formación, junto a la teología y la filosofía, desde los 6 años comenzó mi formación como maestro en Historia de México. Y en cierta forma también la Historia Universal, aunque la domino en menor grado que la Historia de México, sí ahorita en estos momentos soy considerado como el autor más leído mexicano en libros de historia, en una colección que se llama La Otra Historia, que no sé si tú en Perú sufras el mismo azote. Existen 2 historias, la historia oficial y la historia verdadera. Por Sí, sí, ponerte un ejemplo, la historia oficial celebra como héroes, salvadores de la patria y personajes extraordinarios a Benito Juárez, que fue un perseguidor de la iglesia y un traidor a México, con sus tratados internacionales. Ah, pero la historia oficial lo considera un héroe. Entonces yo me he dedicado a destruir falsos héroes, para los cuales tengo escritos 14 libros de historia. Obviamente la historia no la estudié en ninguna universidad. La historia la estudié en los libros que mi padre editaba y editó a lo largo de sus 90 años. En Editorial Yus y en Editorial Tradición, basándose en los principales historiadores cuyos nombres ya mencioné. Jan Madirán, Jacques Ploncardasac, José Vasconcelos, Carlos Alvear Acevedo y otros que ya dije, ¿no? Entonces, uno de mis rubros más gustados en mi actividad profesional es que transmito conocimientos de la otra historia, de la que nunca te han contado. Y los utilizo sobre todo cuando me refiero a ciertos personajes como don Agustín de Iturbide, don Miguel Miramón, don José Joaquín Herrera y otros de nuestros verdaderos héroes. Explico sus virtudes, sus acciones heroicas, sus acciones patrióticas, sus acciones anticomunistas, sus acciones contra la masonería, y explico su trágico final justamente por haber sido opositores a aquellos que se han dedicado a destruir la nacionalidad mexicana y en cierta forma también la hispanoamericana, ¿eh? Sí, una cosa también que me sorprende mucho, usted cuando decía psicología, claro, realista, que ya me quedó claro, e integral se refiere también, aparte de ver la unidad del ser humano con su ser, con su psique, con su espíritu, con su cuerpo y con su ser social, ¿no? Que eso es lo que usted ve. También le dice Hay integral. una Sí, definición, padre, perdón que te interrumpa. sí, sí. Cuando a mí me preguntan, ¿y quién es el ser humano? Respondo de esta manera, que es la descripción o la definición de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. La respuesta es: el hombre, con H mayúscula, o sea, el antropos, el hombre, es una unidad eco, bio, psico, social, trascendente. Lo cual significa en unidad con el planeta Tierra, biológico con las mismas necesidades y facultades que el reino animal, psicológico, dueño de autoconciencia, inteligencia y libertad, social, como producto solamente de la familia, de un hombre y una mujer. No hay otra manera de fabricar un ser humano. Y trascendental, es decir, con un destino que va más allá de la muerte, porque morirse no es aniquilarse, morirse es seguir siendo y algún día vamos a resucitar, ya sea como cuerpo condenado o como cuerpo glorioso, pero continuando con nuestra unidad. Así es. Y también le dice integral porque también integra lo que él tiene como base la filosofía, la teología y la historia. Y Algo tengo, así. sí, las 3, pero hay una cuarta disciplina. Ok. Y la cuarta disciplina podríamos decir que son las aportaciones serias, las aportaciones científicas de la escuela conductista.
de Si psicología. me podría repetir la última, porque creo que se fue la conexión un momento y Sí, no se escuchó. La las última. aportaciones de la escuela conductista. Ok. La escuela conductista no aporta nada en filosofía, en psicología, en teología, en historia, no aporta nada, pero sí aporta mucho en lo que es la formación de hábitos. Mm. Entonces, yo he tomado del conductismo las técnicas, el arte y la ciencia necesarios para formar hábitos, buenos Formar la virtud. hábitos, Formar la virtud. hábitos virtuosos, ¿sí? Exactamente. Los conductistas no hablan de hábitos virtuosos, ellos hablan de hábitos operativos. Mm, bueno, la Bueno, definición va por ahí. ok, no hay contradicción. Un hábito Exactamente. virtuoso es un hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas. La escuela conductista no lo maneja así, pero las técnicas que aporta para que las personas aprendan buenos hábitos virtuosos son excelentes. Se originaron sobre todo en Alemania, con la escuela de Wundt, con la escuela experimentalista, y bueno, pues hay que tomar lo bueno donde quiera que se encuentre, ¿no? Exacto. Y entonces, usted, el método que utiliza su escuela, la Escuela Mexicana de Psicología Realista, Sí, ¿toca tópicos de la terapia cognitivo-conductual o me sí, equivoco? terapia cognitivo-conductual donde se fijan metas y se van analizando éxitos, desviaciones, retrasos y mejores modos de lograr metas que se puedan observar. Si la meta no se puede observar, si la meta no se puede filmar, si no se puede documentar, no es meta. Es un buen deseo que se pierde en la ambivalencia, en la neurosis o en la falta de una tecnología que lleve a la persona a adquirir buenos hábitos. ¿Sí? Entonces sí manejo una terapia cognitivo-conductual, pero que supera la terapia cognitivo-conductual porque esta no involucra la visión trascendental de la vida. Yo sí Claro, la incorporo. ¿Sí? entonces, en sí, ¿cómo sería el método que usted utiliza? Por ejemplo, ven un paciente que, pues, le dice que quiere suicidarse, necesita una ayuda. Y le empiezo por preguntarle, ¿y qué es morirse? ¿No? A ver, explícame tu concepto de muerte. Y cuando me dicen dejar de ser, dejar de sufrir, lo confronto justamente con la verdad. Le digo, no, pues morirse no es dejar de ser. Morirse es continuar siendo. ¿Pero cómo? Bueno, déjame explicártelo. Y es donde le explico racionalmente, intelectualmente, lo necesario para que entienda que el suicidio no resuelve nada. Al contrario, lo agrava para siempre. Y cuando las personas comprenden cognitivamente, cambian la conducta. ¿Sí? Tengo ahorita el caso de una chica de 16 años que en una sesión de 40 minutos abandonó la idea del suicidio porque me dijo, no me quiero condenar. Así de fácil, ¿no? Bueno, otros tardan 40 horas, otros tardan 40 meses. Y sí me he topado con casos en donde son maderas que no agarran barniz, ¿no? Aunque son los menos. Sí. Claro. Y ¿usted tiene en cuenta dentro de su escuela algún tópico del psicoanálisis como los mecanismos de defensa o eso No, no lo toca? no. Yo he descubierto que eso de los mecanismos de defensa eh, es una especie de psicologismo freudiano que en realidad no explica gran cosa. A ver, Freud lo reduce todo a represión. Y la represión tiene que ver únicamente con instinto sexual, con eros. Pero el ser humano no es eros. Otros autores refieren que
no es eros, es tánatos, el instinto de muerte. Entonces yo he desechado eros y tánatos porque ni eros ni tánatos le dan sentido a la vida humana. Hay cosas mucho Entonces más allá. sí puede existir la represión de malos recuerdos, Exacto, eso. pero eso es otra cosa. Mm, ¿Sí? No es el mecanismo freudiano de represión. ¿Sí? Y yo no lo llamo así, yo lo llamo amnesia selectiva. exacto. O Más, sea, más preciso es eso. más preciso, ¿qué vas a olvidar o qué has olvidado? Bueno, pues has olvidado los peores momentos de tu niñez. Vamos a lograr que los vomites. ¿Sí? Pero no porque tengan contenido sexual, aunque a veces lo tienen porque el niño fue abusado o fue sexualmente violentado. Pero eso es otra cosa, ¿no? No es la Exactamente. teoría freudiana. Sí, porque me encuentro también casos así cuando he tenido que acompañar a una persona, porque bueno, me han capacitado en Proyecto Raquel y a veces hago este tipo de acompañamiento y hay personas que sí han tenido amnesia selectiva y han olvidado ciertas partes de su infancia o de su adolescencia y lo llegan Es justamente en muy acompañamiento, llegan a esa importante edad. el proceso de abreacción, Sí, el proceso de sacarlo, llorarlo, gritarlo y vomitarlo, ¿no? Por así decirlo. así es el primer paso, sí. Es muy importante. Y una cosa que quería también Hay algo preguntarle, que sí, manejo mucho en mi escuela o en mis procesos terapéuticos que se llama reducción al absurdo ok, y que es llevar desde el punto de vista de la lógica formal a que el paciente entienda cuáles son las últimas consecuencias de sus acciones, sobre todo de sus acciones malvadas, de sus acciones pecaminosas, de sus acciones irresponsables, de sus acciones superficiales o frívolas, hacerlo contemplar el resultado de sus decisiones a corto, mediano y largo plazo. Eso tiene un poder persuasivo formidable. una pregunta que quería hacerle es, ¿por qué es importante una buena psicología para la batalla cultural y espiritual actual que estamos librando? Porque Yo me incluyo también. hoy el mundo está psicologizado. Entonces, por fortuna, yo veo aquí una maravillosa área de oportunidad. Por fortuna, la gente ama, entiende el lenguaje psicológico. ¿Sí? Cuando se les habla de emociones, cuando se les habla de necesidades, cuando se les explica su derecho a manifestar la ira, el miedo, la incertidumbre, el amor, la ternura, la tristeza, es un derecho natural. Entonces, es un mundo que está como muy ansioso de encontrar respuestas psicológicas profundas. Y si además esto se acompaña o se completa con el concepto de acto virtuoso, cosa que la psicología posmoderna no ofrece, pero en mi escuela sí, entonces la persona encuentra respuestas más lógicas y más profundas y sobre todo menos complicadas para salir de su problemática. Y bueno, sí, de hecho que yo miro con mucha preocupación a veces cuando una persona, un joven que yo conozco o una joven me dice, padre, quiero estudiar psicología, yo digo, pero y dentro de mí, ¿no? Tendrás que hacer un doble esfuerzo porque actualmente la psicología quizás no te Y enseñe no, lo que yo no muchas lo veces puedes aprender. recomiendo, Claro. no recomiendo que se vayan a cualquier escuelita, cualquier universidad, aunque tenga disque el sello de católico, como la iberoamericana de acá, la de los jesuitas, pues es una escuela de izquierda. Imagínate, una escuela jesuita acaba de hacer un festival gay con personas desnudas haciendo actos homosexuales en los campus de la universidad y le llamaron evento cultural LGTBI. Qué verdaderamente, qué aberración. Últimamente, ayer, no, bueno, hoy, otro psicólogo también católico publicó como escandalizándose de que en un centro de espiritualidad jesuita
estaban incorporando cómo orar a través del yoga, a través de las constelaciones familiares y de meditación No, astral, no, ¿no? no. Esas cosas. Eso de las constelaciones familiares es pseudopsicología. Eso no existe. No hay tal cosa como constelaciones familiares. Porque ahí nos tendríamos que ir a la escuela junguiana y el inconsciente colectivo, y ya quedó demostrado que no existe. No hay tal cosa como inconsciente colectivo, ni hay tal cosa como que yo estoy heredando las estructuras familiares de mis ancestros. Estoy heredando cultura, lengua, raza, religión, costumbres, pero no estoy heredando traumas. El trauma es individual. El trauma forma parte de la historia personal y además es superable dentro de la propia historia personal, aunque mis padres no lo hayan podido hacer. ¿Por qué? Porque para eso somos individuos libres. Entonces, eso de las constelaciones familiares, a mí siempre me ha apestado a que no se reconoce el libre albedrío. ¿Cómo sería? Qué bueno sería que aquí en Perú también haya una sucursal de su escuela, pero bueno, como la encontramos en internet y usted también da cursos, Bueno, creo, online. estoy formando una sucursal y ahorita pues la líder es Andrea. Excelente, entonces me comunico con ella para Sí, poder ver algunos cursos de es, formación. Andrea es cabeza de playa. Andrea es el primer barco que desembarca en Perú. Ah, Andrea ya es que una personita hermosa, inteligentísima, dedicada, que invirtió mucho dinero, tiempo y esfuerzo y lo sigue haciendo para lograr ser una profesional dentro de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Así que no dudo que ella sea capaz de abrir una sucursal en Perú con el paso del tiempo. sí, porque bueno, ella es una de las que también está muy atenta a mi contenido, así que también un gran saludo para ella y también para Catalina de Batalla Veritas, ¿no? Que Sí, también fue su alumna, ¿no? Yo también le mando sí. un saludo a usted. Y bueno, muchas gracias, doctor Juan Bosco, porque me ha sacado de la duda de muchas cosas y me ha hecho salir de la ignorancia de algunos términos que por ahí estaba escuchando, ¿no? De hecho, que me sirven Todavía mucho me para mí. gustaría hacer una referencia a algo que para mí es fundamental en el tratamiento de mis pacientes, y es el radical y profundo conocimiento de la doctrina social católica. Entonces ahí tienes a mis pacientes leyendo las encíclicas desde León XIII. A ver, olvídate de la izquierda, olvídate del comunismo, olvídate de estos estatismos, olvídate de los extremos. Vamos al centro. La virtud está en el justo medio. Y los papas tienen hablando de esto siglos. ¿Cómo? Entérate. San Juan Crisóstomo incluso, Claro, padre de la ahora no iglesia. estamos muy seguros de para dónde chuta el papa, pero bueno, ¿sí? Está Bueno, permitiendo sí, muchas ese cosas papa, que pero desconciertan a muchas personas. sí, En sí, sí, fin, de hecho que solo Dios sí. sabe por qué y cómo lo permite, ¿no? Sí, encontramos también obispos que también giran más para la izquierda o una derecha muy extrema, Sí, entonces estamos sí, así un poco confundidos. Sí, es sí se nota. cierto, pero hay más izquierdismo en el Vaticano que centralismo. Yo diría que masonería. Eso Hay está más más metido. masonería, correcto. Como que la masonería eclesiástica tomó el mando del Vaticano. Solo basta escuchar o leer el libro del padre Charles Moore para darnos cuenta de esto Sí. y sí, lo ilustra perfectamente. Pues Lo he yo no me entrevistado también. atrevía a decirlo tan a voz en cuello, pero ya que lo dijiste, bravo por reconocerlo. Qué genial encontrar un compañero de batalla. Cierro con los 4 minutos que me quedan. ¿Yo qué hago? Uno, entrenamiento en virtudes. Dos, enseño liderazgo, porque el liderazgo no se nace, se aprende. Tres, enseño a las parejas a ponerse de acuerdo en lo fundamental. Cuatro, enseño a las personas a lograr un manejo saludable del estrés. Quinto, enseño a las personas a comunicarse, a comunicar sus emociones, sus deseos, sus necesidades, sus pasiones y sus ideas.
Sexto, hago proyectos de vida y carrera, sobre todo para jóvenes y adolescentes y niños. Enseño filosofía realista. Por ejemplo, ahorita tengo un grupo donde ayer comencé a explicar las 5 vías de Santo Tomás, porque me dijeron, ¿cómo que vas a demostrar que Dios existe? Eso no se puede si no se ve. Pues espérate tantito y te voy a demostrar que sí. Siguiente, enseño el manejo asertivo de conflictos para que no sea un manejo agresivo, sino un manejo asertivo. Algo importantísimo, enseño a las personas a jerarquizar valores. ¿Qué es más importante que qué? Señora, ¿qué es más importante, tu marido o tus hijos? Mis hijos, error, gravísimo error. Lo Mi más marido. importante es tu marido. ¿Pero por qué, Sí. doctor? No me condene a este Sarbaján que es mi marido. Déjame explicarte. Y me lleva tiempo y esfuerzo. Y por Sí. último, enseño a las personas a lo que se llama leyes del aprendizaje y el cambio, que es aprendiendo a aprender. Son mis 10 herramientas profesionales principales, las que te acabo de decir. Bien. Sí, sí, muy interesante y de hecho, bueno, no, yo te digo, no, no estás solo, yo tampoco estoy solo, también conozco otros psicólogos que sí también libran esta batalla, están iniciándose recién, pero ya sí irán haciéndose conocidos más adelante. Oye, Y pues de hecho, sería buenísimo que me los pusieras en contacto, porque acá en México estoy chiflando solo en la loma. El principal que logré formar se murió muy joven de COVID. El mm, siguiente en formación es mi hijo Juan, pero pues no, como que no cuenta mucho porque pues es herencia cultural natural de la familia. Necesito otras personas. Ojalá pudieras ponerlas en contacto conmigo sí, de alguna hay, manera. la semana pasada entrevisté a un psicólogo que es Pablo Caruso, que le hice el inicio mención, ¿no? Que él también está en Sí, esta batalla Pablo cultural. Caruso. Qué chistoso que se apellide igual que el austriaco Igor Caruso. ¿Eh? Sí, sí, es argentino y sí, Ah, mira, él hace 7 años que se ha convertido a ser bien qué bien. católico porque estuvo en las vías de la nueva era y de toda esta parte. Siendo psicólogo incluso, él se dio cuenta y ya dejó estas cosas y ahora está librando una batalla contra esto, ¿no? Contra estas Excelente. cosas. Sí, No, bueno, pues me encantaría conocerlo. sí, voy a Padre pasar el Luis, contacto. pues qué maravilla haber tenido esta sesión. Te agradezco muchísimo esta formidable oportunidad y bueno, pues seguimos en contacto. Sí, de todas Espero maneras, que haya otras entrevistas, ¿no? sí, sí, porque también creo que me interesa hacerle una entrevista ya más adelante sobre la ideología de género, porque una vez usted tuvo una entrevista con el padre Javier Olivera y Sí. lo dijo de manera espectacular y me gustaría tenerlo. Entonces, muchas gracias. De hecho, Y tengo un libro, mi libro número 17 se llama Mitos y realidades sobre la ideología de género. así será. Y muy Sí, bien, muy bien, padre. voy a programarle una entrevista sobre eso porque sí, hay muchas cosas mucho para que rebanar, ¿no? Sobre todos sus temas. ¿También me permite un minuto en interno, ¿no? Antes de cerrar. Claro, Sí, más bien agradezco a todos, también agradezco a Vida Humana Internacional, de la que también formo parte, por concederme también el espacio y todas las cosas que también me facilita para poder difundir estos videos. Y bueno, a todos los de Custos Veritatis, se acerca ya la fiesta del fundador de nuestra congregación, San José Marelo, que también estamos allá en México, los Oblatos de San José. Y por eso la página se llama Custos Veritatis en referencia a San José, ¿no? San mira qué José que protege a la verdad en persona, que es Jesús. Y nosotros bien. también estamos Y a la llamados, familia, ¿no? Sí, exactamente, a la familia. patrono de Y la bueno, familia. es la enseñanza que nos dejó San José Marelo, que es el fundador de mi Ya. congregación. Y bueno, daré la bendición a todos los que me escuchan. Y pues, Oyéndome, padre. sí, y la próxima semana, pues ya les estaré informando con quién estaré haciendo las demás entrevistas que por ahí estaremos dándoles a conocer. Muy Y la bien. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Amén. padre. Un abrazo, Igualmente, un gran mis abrazo. oraciones y mi gratitud. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias.